Bien, bienvenidos a la nueva clase del Libro de Dios, libro por libro. Estamos estudiando las epístolas pastorales en este momento y especialmente la carta del apóstol Pablo hacia Tito. Es la clase que tendremos en el día de hoy. Eso significa que ya hemos hecho un largo recorrido a lo largo de las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y estamos llegando casi al final de las epístolas del apóstol Pablo. Y en este sentido, nosotros junto con Primera y Segunda Timoteo consideramos las epístolas pastorales porque son epístolas que contienen directrices apostólicas de manera muy particular a jóvenes que estaban lidiando con iglesias. Y en este caso nosotros una vez más queremos compartir asuntos que tienen que ver con el propósito de la carta o el destinatario, aquellas cosas que son relevantes de la carta y ver la estructura, cómo encaja todas las partes del libro en cuanto al esquema general de la epístola. Y no debemos de olvidar que este es un libro dentro de muchos en la palabra de Dios y la idea es nosotros poder siempre ver cómo encaja cada una de estas cosas. En la historia de la redención, nosotros nos encontramos ya en una época de la historia en la que las iglesias de Cristo están siendo establecidas y donde el Cristo que formó por su espíritu estas iglesias está dando directrices a las iglesias para su buen funcionamiento. Por eso estudiábamos epístolas como Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses, etcétera, para que las iglesias que habían en esos lugares se conformaran a los propósitos por el cual Cristo fundó y estableció estas iglesias. Y de esa manera, pues, el apóstol Pablo está ahora hablando a estos individuos que son delegados apostólicos, pastores de estas iglesias, que a su vez debían establecer a otros pastores, y él les menciona cómo pues debían guiar las iglesias en esos lugares. Y eso, todo esto que estamos viendo es parte de lo que es estudiar la palabra de Dios y estudiarlo en sus contextos, estudiarlo dentro del contexto histórico y el contexto mismo de las epístolas como hemos estado viendo. Pero vamos a orar y a pedir al Señor que nos ilumine, nos dé entendimiento para estudiar la palabra de Dios una vez más. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad nueva que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias por la palabra que nos has puesto en nuestras manos. Qué bendición es tener la Biblia en nuestras manos y tenerla en nuestro idioma, poder estudiarla aún en días como estos y ver el beneficio que trae a nuestras vidas personales y a nuestras vidas eclesiásticas, el estudiar lo que tú tienes que decir a las iglesias. Gracias por la epístola de Tito. Ayúdanos ahora a estudiarla y a tener entendimiento. Ensancha nuestro entendimiento y nuestro deseo de beneficiarnos del contenido de este libro. Cuántas cosas que podemos aplicar y ver inmediato beneficio en nuestras vidas personales, pero sobre todo en nuestras vidas como iglesias y el testimonio que tú nos has dejado a llevar a cabo aquí en la tierra mientras perdure esta época, este periodo antes de la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a ser fieles. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la carta de Tito está dirigida obviamente a Tito, que es un representante de Pablo que él dejó en la isla de Creta. Tito junto con Timoteo son dos jóvenes que Pablo usó ampliamente en el ministerio y ambos son tratados por él como hijos. Timoteo era mitad judío y Pablo le requirió a él que fuera circuncidado con propósitos ministeriales y de testimonio. Pero Tito era griego y no le requirió lo mismo que a Timoteo. No le requirió ser circuncidado, que es algo que podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Tito acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero y Pablo confiaba tanto en él que le delegó la solución de problemas, incluso problemas surgidos con la iglesia en Corinto, una iglesia que causó no pocos dolores al apóstol Pablo. Y confió él en Tito como para manejar estas situaciones que se habían levantado entre ellos. Y en esta carta de Tito nosotros podemos ver cómo él fue un instrumento además para poner en orden las cosas en la isla de Creta.
Ahora, una pregunta que puede levantarse es si Pablo estuvo en la isla de Creta. ¿Cuándo estuvo Pablo en la isla de Creta? Nosotros sabemos que el barco que llevó a Pablo a Roma pasó por la isla, por lo que podemos leer en Hechos capítulo 27, versículos 7 al 12. Pero por lo narrado en el libro de Hechos, no pudo haber sido la ocasión para la plantación de iglesias en ese lugar. De manera que nos preguntamos nuevamente, ¿estuvo Pablo en Creta? Y el texto de Tito 1:5 nos responde la pregunta, porque dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ese detalle no aparece en el libro de Hechos, probablemente porque ocurrió luego de lo que narra el libro de Hechos. Aparentemente Pablo visitó Creta después de ser liberado de su primer encarcelamiento romano y escribió a Tito en una fecha muy cercana para cuando escribió primera a Timoteo, lo cual es una razón para las similitudes que hay entre ambas cartas. Y podemos mencionar algunas de esas similitudes que hay entre primera a Timoteo y Tito. Por un lado vemos preocupación con los falsos maestros en ambas cartas. También encontramos exhortación a que tanto Timoteo como Tito eviten controversias inútiles y que les distrajeran del verdadero propósito del ministerio. También encontramos en estas cartas instrucciones con respecto a las calificaciones para los pastores. ¿Qué requisitos hay para ellos? Y en cuarto lugar encontramos instrucciones sobre cómo debe conducirse el creyente, el miembro de la iglesia. En el caso de 1 Timoteo, recuerdan el lenguaje de cómo Pablo envió esa información para que Timoteo supiera cómo conducirse en la casa de Dios, él y lo que con él estaban en Éfeso. Y algo similar es lo que ocurre también con la carta a Tito. Hay instrucción para que los creyentes sepan cómo conducirse en la iglesia de Dios, con un énfasis quizás distinto, pero es con el mismo propósito de ese orden eclesiástico. ¿Recuerdan lo que nosotros vimos anteriormente con respecto a la estructura de primera a Timoteo? En ese momento observamos cómo el contenido se concentra en dos cosas básicas: el problema de los falsos maestros y la búsqueda de una vida eclesiástica ordenada. Y es lo que nosotros tenemos aquí en Tito, es básicamente lo mismo, expresado en otras palabras. Y no es interesante ver que prácticamente el tipo de problemas que había en Éfeso era exactamente el mismo tipo de problemas que había también en Creta. Y yo no quiero decir con eso que estos son los únicos problemas que una iglesia puede tener o enfrenta, pero sí nos deja ver que los problemas que una iglesia enfrenta pueden ser exactamente los mismos que otra enfrenta en lugares muy distantes. De manera que la palabra de Dios nos va a ser de utilidad, aunque estemos leyendo acerca de lo que Pablo escribió a Roma o de lo que Pablo escribió a los filipenses. Puede ser muy apropiado para nuestra situación y responder a necesidades que tengamos hoy en el siglo XXI. En términos de énfasis, nosotros podemos notar algunos énfasis en la carta a Tito por algunos términos o palabras que son utilizados allí. Y uno de estos énfasis que resalta a la vista lo vemos por el uso del término sano o saludable. Ocurre 4 veces y comparado con 1 y 2 Timoteo ocurre más veces que aún en 1 y 2 Timoteo. Pero aquí tenemos esos dos énfasis principales que yo les había mencionado en 1 Timoteo con los falsos maestros y con el orden en la iglesia. Por un lado tenemos la importancia de la sana doctrina en contraposición con las enseñanzas de los falsos maestros. Y por el otro tenemos el tipo de vida y conducta que produce esa sana doctrina, que se va a reflejar en el buen orden de la vida de los miembros de la iglesia. En otras palabras, estoy diciendo que el uso de ese término sano se aplica tanto para lo que creemos como para la forma en que vivimos. En Tito 2, versículo 1, Pablo le dice, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego habla directamente a Tito hablando de una directriz con respecto a los más ancianos y les dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes,
sanos en la fe. Aquí nuestra palabra se usa en estos dos versículos, uno tras otro. La sana doctrina es sana porque no solo está conforme con la verdad de Dios, revelada por Dios, sino porque también produce una sana conducta. Hay una creencia que es sana y no enferma. Y hay un estilo de vida que es sano y no enfermo. Y hay una correlación en ambas cosas. Hay una íntima conexión entre lo que creemos y la forma en que nosotros vivimos. De ahí la importancia que nosotros tenemos de aprender sana doctrina. Todas las epístolas del Nuevo Testamento, de una manera u otra, enseñan doctrina, enseñan verdades de Dios que son fundamentales. Nosotros no podemos ir en contra de las enseñanzas doctrinales, porque eso sería ir en contra de una sana conducta. Hay personas que desde que huelen que algo está, una enseñanza está conteniendo doctrina, dicen, no, desciéndeme a la práctica, yo quiero escuchar otras cosas más prácticas, pero hermanos, no podemos caer en ese error. Es imposible mantener una conducta sana en una iglesia, en nuestras vidas personales, si nosotros no estamos anclados en una sana enseñanza. Uno de los problemas que Pablo señala con respecto a los falsos maestros es precisamente que ellos mismos viven con una ética que está lejos de ser saludable. En el capítulo 1, versículo 11, dice: a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Esas cosas no deben enseñarse. Y aún dice en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Pueden ser doctrinas apetecibles, doctrinas que nos acomodan, pero a la larga nos convierten en seres inútiles. Dice aquí, no podemos hacer las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. La sana doctrina debía producir en los cretenses un estilo de vida diferente a lo que ellos acostumbraban a hacer. En ese sentido, Pablo cita a uno de los propios escritores de los cretenses y lo que dice es sumamente interesante. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Interesante. Es una manera de describir la conducta que ellos mismos. Uno de ellos mismos describiéndose a ellos mismos. Y una de las marcas dice, son mentirosos. Y eso podría cuestionar hasta la veracidad de lo que ese mismo profeta de ellos estaba diciendo. Pero luego el apóstol Pablo dice, y lo que él dice es verdad. De manera que eran características propias de los cretenses. Sin embargo, al llegar la gracia de Dios a sus vidas, la cosa debía de cambiar. Y en Tito 2:11, Pablo le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito tenía que enseñarle a los cretenses un nuevo estilo de vida, anclado en una nueva vida espiritual, una regeneración, una vida de Dios que había brotado en ellos y que depende de la verdad revelada por Dios. La sana doctrina produce una sana ética. Pero también nosotros encontramos un énfasis en el término gracia que aparece en el libro. Recordemos, este libro es breve, es un libro de 3 breves capítulos. Pero hay cosas que brillan y hay aún textos que son dignos de ser aprendidos. En Tito 2, 11 al 13, Pablo destaca el tema de la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos de esta manera. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que de paso es un texto que enfatiza la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, también habla de cómo la salvación no es una salvación por nuestro buen obrar. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No pareciera que aquí los cretenses estuvieran luchando con los conflictos que nosotros de los que leemos en Romanos o en Gálatas, donde Pablo tiene que ampliamente hablar de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y sin embargo, Pablo destaca el tema de la gracia de Dios. También Pablo destaca el tema de las buenas obras. El tema de las buenas obras. Pablo quería que Tito instruyera de tal manera a los cretenses que ellos reconocieran esa responsabilidad de practicar, de vivir, de hacer las buenas obras. Tito 2:7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Tito 2:14, Dios ha redimido para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y en Tito 3:14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. O sea que ciertamente vemos brillar términos, palabras que nos ayudan a entender por qué Pablo escribe la epístola a Tito y qué quiere él lograr en esta comunidad de personas donde la gracia de Dios había llegado. Pero pasando ya al meollo de la carta, o lo que llamamos siempre su estructura, el cómo podemos visualizar como una especie de panorama el contenido del libro, nosotros podemos decir que, en primer lugar, la carta contiene una sección introductoria con un saludo, los versículos 1 al 4 del capítulo 1, y al final contiene una despedida, en el capítulo 3, versículos 12 al 15. Aparte de ese saludo y de esa despedida, nosotros podemos tener la siguiente estructura. Quizás podemos dividirlo en dos partes y luego esas dos partes tener otras subdivisiones. Pero básicamente yo lo divido en el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3. El capítulo 1 sería la importancia de un liderazgo sano. La importancia de un liderazgo sano. Y luego el capítulo 2, la importancia de una membresía sana. Un liderazgo sano, una membresía sana. Un liderazgo sano, los versículos 5 al 16 del capítulo 1, recuerden, estoy dejando el saludo aparte, y podemos dividir esa importancia de un liderazgo sano en dos. Primero vemos la necesidad y las cualidades de un liderazgo sano, versículos 5 al 9, y luego la realidad y la amenaza de los falsos maestros, versículos 10 al 16. Yo espero que ustedes tengan el bosquejo y la presentación en sus manos al momento que están viendo este video. En segundo lugar, aparte de la importancia de un liderazgo sano, les hablaba que tenemos la importancia de una membresía sana. Y eso también lo podemos subdividir. Está compuesto por los capítulos 2 y 3. Y en primer lugar tenemos exhortaciones a distintos segmentos de la iglesia a procurar una vida sana. O sea, Pablo instruye a Tito para que Tito se encargue de instruir a cada uno de los segmentos de la iglesia para que tengan un estilo de vida sano, que corresponda con la doctrina sana que ellos han recibido y que están recibiendo. En segundo lugar, versículos 11 al 15 del capítulo 2, nosotros tenemos una explicación o una racional detrás del estilo de vida sano que él está pidiéndoles. Explicación irracional detrás de un estilo de vida sano. Lo que nosotros encontramos en la epístola a Tito, tanto en el capítulo 1 como en los capítulos 2 y 3, es que cuando Pablo requiere algo, cuando Pablo pide algo, al mismo tiempo él da razones de por qué. Eso es una característica que tiene Tito. Cuando le habla, y vamos a ver esto, cuando les habla que debemos tener ancianos sanos, dice, porque hay un peligro con los falsos maestros.
Y lo mismo aquí, cuando habla de la racional de un estilo de vida sano. Vivan de una manera sana, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Y da una explicación. Pues eso lo tenemos en los versículos 11 al 15 del capítulo 2. Luego entramos al capítulo 3, la tercera parte del punto 2 principal, importancia de una membresía sana. Ahí vemos más exhortaciones a una vida sana. Y esto yo lo veo en los versículos 1 y 2 básicamente. Luego tenemos más explicación de por qué un estilo de vida sano, versículos 3 al 8. Y finalmente, cuando el cuerpo necesita una extirpación para mantener su sanidad, un caso de disciplina en la iglesia, cuando el cuerpo necesita una extirpación para mantener su sanidad. Viendo ya el contenido propiamente hablando, si nos fijamos brevemente en el saludo, vamos a encontrar un saludo significativo por las frases que utiliza, que no son comunes, tan comunes en los saludos del apóstol Pablo. Por ejemplo, esta expresión que Pablo usa en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Una vez más, la correlación que Pablo presenta entre lo que uno cree y la forma de vida. Y aquí lo llama el pleno conocimiento de la verdad y habla de la piedad. Y habla de esa relación. Es un conocimiento de la verdad que es según la piedad. También en el versículo 2, cuando dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. Es un contenido muy rico en este saludo que Pablo utiliza. Ese énfasis en el hecho de la fidelidad de Dios, un Dios que no miente, que nos ha prometido vida eterna. Nosotros no estamos sospechando que quizás hay vida eterna, porque Dios lo prometió y nuestro Dios es fiel. Y dice el versículo 3, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios. Y llamo la atención aquí a esa palabra manifestó. Dios manifestó su palabra. Si nosotros tenemos la palabra es porque Dios quiso revelarlo. Dios se dio a conocer por medio de su palabra. Es un regalo tener la palabra. Debemos aprovechar ese regalo. Pero son tres cosas las que Pablo comunica en la carta como cosas que son una manifestación dada por Dios. Aquí en el versículo 1, versículo 3, Dios manifiesta su palabra. En el capítulo 2, versículo 11, se habla de que Dios manifiesta su gracia. Y en el capítulo 3, versículos 4 y 5, se habla de que Dios manifiesta su bondad y su amor. Hay tres grandes manifestaciones que nosotros vemos en el libro de Tito en ese sentido, y que una de ellas se revela en el saludo. O sea que no deja de ser un saludo de alto contenido doctrinal y práctico para nosotros. No descuidemos las salutaciones que aparecen en el Nuevo Testamento, porque muchas veces encontraremos grandes tesoros. Pero punto 1 principal, importancia de un liderazgo sano. Es importante, es vital que las iglesias tengan un liderazgo sano. No puede ser cualquier liderazgo. No podemos tener la actitud de el primero que parezca que puede ser un líder llamado y lo coloquémoslo. No. Debe haber requisitos, tiene que haber cualidades. Hay una relación estrecha entre las cualidades de los pastores y el problema de los falsos maestros. Eso es lo que nosotros vemos con la expresión del capítulo 10. ¿Por qué? Cuando dice allí, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos, engañadores. Es precisamente por esa razón que los pastores que coloquemos tienen que ser sanos. Tito, yo te dejé en Creta para que establecieses ancianos y debes, sin embargo, tener en cuenta estas cosas. Ministros sanos ayudan a mantener la pureza doctrinal y práctica en la iglesia. Los versículos 5 al 9 hablan de la necesidad y cualidades de un liderazgo sano. Es una porción muy conocida. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, y observen el término plural, ancianos. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía.
porque el obispo, otro término para hablar del pastor, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Aquí encontramos, Pablo, la importancia de que la iglesia tuviera sana doctrina, pero para ello tiene que haber sanos líderes en la iglesia local. Si queremos una doctrina sana en las iglesias, necesitamos líderes sanos en las iglesias. Hay una obvia equivalencia en lo que leemos aquí, pero no perfecta, con lo que Pablo menciona en 1 Timoteo capítulo 3, con los requisitos de los pastores. Eso nos deja ver que ciertamente es un tema importante, no solo para una iglesia, sino para todas las iglesias, pero la manera en la que Pablo expresa el contenido con un vocabulario diferente y aún con elementos diferentes, nos deja ver algo. Y es que el propósito de Pablo es ofrecernos un boceto de los hombres de Dios, no proveernos de un listado rígido para nosotros realmente pensar que todas las fortalezas de todos los requisitos van a estar absolutamente aquí presentes, porque si no, hay otras cosas que no cita Pablo, ni en 1 Timoteo 3 ni en Tito 1, y que no dejan de ser cosas importantes en un carácter de un hombre fiel, de un hombre de Dios. De manera que no veamos estas listas como las únicas listas exclusivas que tenemos que ver, ni como algo rígido donde nosotros vamos a encontrar exactamente todo lo que se requiere. Porque, por ejemplo, Pablo habla de que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Eso no significa que el pastor tiene que estar casado. Lo que Pablo está hablando es que si es casado, tiene que tener determinada característica. Y obviamente en este caso es un hombre caracterizado por fidelidad a su mujer. No significa que los pastores tienen que estar casados, pero si está casado tiene ojos y corazón solamente para su esposa. Los pastores obviamente tienen que haber abrazado la sana doctrina y por eso ellos mismos van a ser un ejemplo de una vida práctica sana, de un estilo de vida espiritualmente sano. Los pastores enseñan y modelan la piedad, que es lo que ellos van a requerir de sus miembros, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Tito. El evangelio transforma a todos los creyentes, incluyendo a los pastores. Incluyendo a los pastores. Los pastores no están por encima de los requisitos de piedad que Dios da a todos los creyentes. El pastor es un creyente más en ese sentido y él tiene que ser piadoso, pero él es un ejemplo. Y por lo tanto, siendo él el que traerá la instrucción al pueblo de Dios y siendo una instrucción que ejemplifica por el liderazgo que tiene, hay que asegurarse que estos ministros sean hombres fieles. El texto habla de hijos creyentes, que estos pastores deben tener hijos creyentes, y eso es un término que obviamente ha traído no poca confusión, porque algunos piensan que un requisito de los ancianos es que el pastor tenga hijos que verdaderamente profesen fe en el Señor. Pero ese término, fiel, pistos, es una palabra griega que significa también alguien que es confiable, alguien que es fiel en ese sentido. Y es amplio el uso de ese término en el Nuevo Testamento. Y lo que domina, sin embargo, realmente es el término de que alguien es digno de confianza, y creo que es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Cito aquí a William Barclay. En la lista de Pablo, en 1 Timoteo 3, el requisito para los hijos de los ancianos es que deben ser obedientes y sumisos, no que deban ser cristianos. Y ese parece ser el sentido general de Tito 1:6, donde Pablo continúa diciendo que los hijos de los ancianos no deben estar abiertos a la acusación de libertinaje o insubordinación, ya que Pablo se ha referido al pueblo de Dios como su elegido, indicando que la salvación es toda de Dios y por la elección de Dios es inconcebible que Pablo haga a los padres responsables por el estado de salvación de sus hijos. Un padre claramente tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, poner ante ellos un ejemplo piadoso y hacerlos responsables de ser obedientes y sumisos a su liderazgo mientras vivan bajo su techo.
pero los padres no pueden ser considerados responsables del estado espiritual del corazón. Por lo tanto, fiel o digno de confianza, quizás incluso en el sentido de obediente, como en 1 Timoteo, parece la mejor traducción aquí. Esa explicación que da William Barclay en la introducción de este libro sobre el mensaje y la teología del Nuevo Testamento es muy apropiada. Pero evidentemente la vida doméstica de este hombre va a ser un indicativo de que puede ser un hombre de Dios. Y hay muchos requisitos aquí que vale la pena uno meditarlos, reflexionarlos, pero parte del punto es lo que dice, él debe ser alguien que retiene la palabra. Es alguien que la retiene y por eso es capaz de compartirla y de transmitirla. Pero en los versículos 10 al 16 del capítulo 1 tenemos la realidad y amenaza de los falsos maestros. O sea, la importancia de que nosotros tengamos hombres sanos, un liderazgo sano, es porque esto también afecta el que si hay o no doctrina errada en la iglesia y si se levantan o no falsos maestros en la iglesia. Dice el capítulo 1, versículo 10, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes dice es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y ahí es donde cita al profeta que entre ellos los cretenses, diciendo que ellos eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Dice, este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra. ¿Cómo se puede impedir que algo así ocurra en una iglesia? Pablo le dice a Tito, asegurándonos de que el liderazgo sea sano. Vamos nosotros a impedir que esa gangrena espiritual penetre a través de los falsos maestros. Y hermanos, Pablo denuncia la hipocresía de estos falsos maestros de una forma muy abierta. Él les dice que son habladores vanos y engañadores. Los acusa de actuar con motivaciones bajas y ocultas por ganancias deshonestas. Cristo mismo advirtió de los falsos profetas en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16. No estamos encontrando algo nuevo, es que el Nuevo Testamento está lleno de advertencias, porque los falsos maestros estarán en medio del pueblo de Dios y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y los líderes tienen una responsabilidad especial en cuanto a eso. La enseñanza de la sana doctrina produce piedad, produce un estilo de vida saludable. La falsa doctrina conduce al engaño y al final de cuentas puede conducir a la destrucción. Y es por eso que Cristo hablaba de ciegos, guías de ciegos. Personas que no ven, realmente tienen los ojos vendados espiritualmente. ¿Qué van a lograr en otros? Va a dejarlos en la misma ceguera y terminarán en destrucción. Ese es el gran peligro con el que nos encontramos. Por eso la importancia de un liderazgo sano. Pero en segundo lugar, como mencionamos, no es solamente un liderazgo sano, lo que una iglesia sana necesita, sino que vemos también la importancia de una membresía sana. Y los capítulos 2 y 3, esto es lo que tratan. Y primero tenemos las exhortaciones a distintos segmentos de la iglesia a procurar una vida sana. En Tito 2:1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tu gran encomienda, tu gran responsabilidad es enseñar lo que es conforme a la sana doctrina. Dios nos ha dejado un legado de verdad y nosotros tenemos que apegarnos a eso. Por eso debemos ser retenedores de la palabra fiel. Y es esa palabra fiel la que va a producir un estilo de vida sano. Y luego aquí está el desglose. Primero los ancianos. Esto es ancianos en edad. Con razón se habla de los pastores como ancianos, en el sentido de que deben ser personas caracterizadas por la sabiduría, tal como la sabiduría normalmente es lo que corresponde a una persona ya madura en edad, donde ya no está con las insensateces y las necedades de la juventud, se supone. Dice Tito 2:2, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
perseverancia. Y cualquiera puede aplicarlo a pastores, si el término ancianos se dirigiera a pastores aquí, porque hay hasta cierto paralelismo entre lo que Pablo le dijo en el capítulo 1 sobre los pastores a lo que encontramos aquí con estas personas de edad, excepto obviamente la responsabilidad de enseñar y de confrontar a los falsos maestros. Pero lo que está diciendo es, una vida de madurez espiritual debe ser lo que caracteriza a todo hijo de Dios, cada uno conforme a su edad. Pero los de mayor edad deben tener cierto porte, cierta conducta, cierta característica que les modele a los demás lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Luego hay palabras para las ancianas, las mujeres de edad. Y extrañamente es la parte más amplia de esta sección. De los ancianos habló brevemente, pero de las ancianas dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo le dice a Tito: oye, la forma en que nosotros vivamos como creyentes envía un mensaje. Y lo que la gente va a pensar de Dios, de Cristo, de la palabra, lo va a pensar por lo que ven en nosotros. Por eso dice, las ancianas deben ser así para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo que está en juego no es meramente nuestra reputación, es la reputación del Señor, es la reputación de su palabra. Pero Tito, comunícale a las ancianas, esto es lo que ellas deben hacer. Y habla obviamente de estas características, la forma en que usan su lengua, no son calumniadoras, la forma en que ejercen dominio propio, no son esclavas de mucho vino, son mujeres útiles en el reino de Dios, enseñan lo bueno y enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Son mujeres prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Son características, algunas de ellas, que entran en un gran contraste con las cosas que hoy se quieren enseñar a las mujeres. Y sin embargo es lo que Pablo insiste que Tito haga con respecto a las ancianas. Ahora es obvio, hay algo que es obvio aquí, y es que tanto los ancianos como las ancianas tienen que estar dispuestos a aprender. Y en este caso aprender de gente más joven. No estoy diciendo en ese sentido que los más jovencitos son los que se constituyen en maestros. Está hablando obviamente a los que son pastores. Y los pastores tienen que instruir a los más ancianos. Y se requiere de esa humildad para poder aprender de aún de gente que sea más joven. Y por eso habla del ejemplo que el mismo Tito debía hacer. Y en el caso de Timoteo, cuando vemos en las epístolas a 1 y 2 Timoteo. Nadie debía tener en poco la juventud de estos hombres, sino poder verlos como mensajeros de Dios y dispuestos a aprender. Tito tenía mucho que enseñarles a estos ancianos y a estas ancianas. Y ellas, por amor a Dios y por amor a Cristo, debían prestar atención a estas enseñanzas. Los ancianos y las ancianas tienen cosas que aprender. Y hay nuevos patrones de vida que ellos pueden aprender aún siendo maduros en términos de edad. Porque algunos dicen, yo soy un mayor en edad, yo soy un viejo, una vieja, ya yo no puedo cambiar. Al oro viejo no hay quien enseñe a hablar, como dicen. No. Hay que seguir enseñando a los ancianos y a las ancianas. La palabra de Dios debe seguir dirigiendo sus vidas. Y si hasta este punto han estado haciendo algo mal, han estado pecando en algún área, han sido desobedientes en algún área, rindan esas áreas a Cristo. Porque Cristo es su Señor, quien derramó su sangre por ellos. Y esas son instrucciones que Tito debía traer a los más ancianos. Interesante el aspecto de la enseñanza con las mujeres. Pablo le había dicho en 1 Timoteo 2 a Timoteo que a las mujeres no le era permitido enseñar. Pero aquí con esto que dice, aclara qué es lo que él quiere decir en cuanto a esto. No es que no enseñen absolutamente nada, es que no enseñen a nivel de autoridad por encima de los hombres. Pero está diciendo, las mujeres tienen un ministerio de enseñanza que es importante. Dice que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos. Y eso no es poco ministerio. Las hermanas mayores deben enseñar y entrenar
a las más jóvenes. Y obviamente eso amerita algo. Amerita que las más jóvenes deben dejarse enseñar y entrenar. Porque si las jóvenes entonces se enorgullecen y no quieren o no están dispuestas a dejarse enseñar por otras personas de mayor edad, entonces esto no sería cumplido. ¿Ven cómo tanto los mayores necesitan la humildad en un sentido como los más jóvenes necesitan humildad en otro sentido? Dice el versículo 6, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Una declaración muy breve. Es como si Pablo estuviera diciendo, eso es lo que ellos necesitan. Lo que necesitan es ser sensatos. Lo que necesitan es sabiduría. Si ellos adquieren eso, les va bien en la vida. Y deben ser moderados, deben ser controlados, que son cualidades que escasean entre los más jóvenes. Pero Cristo hace una gran diferencia aún entre los más jóvenes. ¿No es interesante a veces ver a muchos jóvenes comparado con lo que ocurre con jóvenes del mundo, que lo que están es sencillamente en cómo pasarán el próximo fin de semana y cómo utilizarán su dinero para el placer, etcétera, etcétera? Pero Cristo trae enfoque a la vida de alguien aun que es joven. Él no dice, como tengo la vida por delante, dejaré las cosas de Dios para el final, sino que puede vivir para Dios ahora. Y aún en ese mismo contexto del versículo 6, Pablo llama a Tito a ser un ejemplo. Quizás por el hecho de que él mismo era joven, le dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana, nuestra palabra otra vez, e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y una vez más nos pone a pensar en cómo lo que decimos impacta, lo que hacemos impacta. Dice, a fin de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Normalmente las iglesias no crecen por encima de los líderes que tienen. No es que no pueda suceder, pero la realidad es que normalmente las iglesias siguen el ejemplo de sus maestros. Y eso coloca una gran responsabilidad sobre nosotros, los pastores. El hecho de nosotros cómo debemos crecer y desarrollarnos espiritualmente. Y de esa manera poder ser un estímulo para que los creyentes también nos puedan seguir e imitar y poder desarrollar su vida de piedad. Luego en los versículos 9 y 10 hay palabras para aquellos que son siervos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Y esto nos muestra cómo iba a haber una diferencia entre un siervo creyente y un siervo que no lo era. El siervo creyente, aquel que había sido salvado por Cristo, iba a tener una conducta ejemplar muy distinta a lo que otros siervos tenían. Se nota que muchas veces los siervos normalmente no eran complacientes y eran contradictores de las directrices que sus amos les daban. Y eran ladrones, engañaban y defraudaban. Pero ahora en Cristo, estos siervos iban a hacer lo que hacían de otra manera, con otro espíritu. Y una vez más, el testimonio que quedaba detrás de lo que ellos hacían. Por eso dice, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. ¿Qué encomienda? Tenemos la encomienda de adornar la doctrina de Dios. Una doctrina tan hermosa. En otras palabras, lo que está diciendo es, somos nosotros los vistos por el mundo. Y ellos van a pensar de la verdad de Dios muchas veces por lo que ven en nosotros. Es una gran responsabilidad. El Señor nos dé gracia para poder amparar con una buena conducta las doctrinas preciosas que hemos abrazado. Pero, ¿de dónde brota ese estilo de vida espiritualmente saludable de los hijos de Dios? Bueno, evidentemente de la obra de la gracia de Dios en el corazón. Y es lo que nos lleva a la explicación irracional que hay detrás de un estilo de vida sano. Versículos 11 al 15 del capítulo 2. La explicación irracional detrás de un estilo de vida sano. Porque un texto hermoso. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y no tenemos todo el tiempo para simplemente desglosar todo el contenido de una expresión tan rica como esta, pero obviamente dice, hay algo que vino primero y hay algo que vendrá después. La gracia de Dios se ha manifestado. Cristo vino y se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esa primera venida de Cristo ha hecho toda la diferencia del mundo y eso se ve en nuestras vidas. Es esa gracia que vino a través de Cristo, la que nos enseña ahora a no vivir para nosotros mismos, la que nos instruye, porque necesitamos tal instrucción, para poder decir que no a los deseos mundanos y a la impiedad. Por eso dice, negando la impiedad. Yo le digo no al pecado. Yo puedo decirle que no al pecado por la gracia de Cristo en mí. Pero también hay un ojo colocado en la esperanza que tenemos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esa obra que Él hizo en su primera venida y esa esperanza de la segunda venida es lo que Dios utilizará en nuestras vidas para poder tener esos estilos de vida espiritualmente saludables de los que Pablo le está hablando a Tito aquí. Es como cuando el apóstol Juan dice que aquel que tiene esa esperanza en Dios, en Cristo, de que va a volver, 1 Juan capítulo 3, se purifica a sí mismo como Él es puro. Esa esperanza de que Cristo vuelve impacta nuestra vida. Y Tito recibe esta exhortación en el versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Hermanos, no podemos despreciar a los siervos de Dios que Dios coloca sobre nosotros para que nos hablen, nos exhorten y nos reprendan con autoridad acerca de estas cosas. Debemos dejar que Dios por su Espíritu hable a nuestro corazón. Luego tenemos más exhortaciones a una vida sana, versículos 1 y 2. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, y no eran autoridades muy buenas las que estaban en esos momentos. Que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, otra vez uno de los énfasis. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Pero, como les decía, Pablo no solo les da la directriz, Pablo también les da la racional, la explicación detrás. Y tenemos en los versículos 3 al 8 más explicación de por qué un estilo de vida sano. Más explicación de por qué un estilo de vida sano. En los primeros dos versículos, la responsabilidad del buen testimonio, con énfasis en una actitud mansa y humilde. Y una vez más, la buena razón para hacerlo. Versículo 3, lo que fuimos, y versículos 4 al 8, lo que ahora somos por la gracia de Dios. Lo que fuimos, versículo 3. Nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. No es muy buena la descripción que Pablo ofrece aquí, pero es real. Eso es lo que fuimos. Eso fue lo que fuimos. Eso debe llevarnos a moderarnos a cómo lidiamos con los pecadores. Porque eso es lo que fuimos. Pero no solo eso, es que también ahora somos otra cosa por la gracia de Dios. Pablo está insistiendo en que tenemos que tener una mentalidad evangelística de por qué nosotros hacemos las cosas. Hacemos las otras pensando en nuestro testimonio. Hacemos las cosas pensando en cómo el otro pensará de Dios, de Cristo y de su palabra. Y dice en cuanto a lo que somos ahora, dice cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, versículo 4, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Una vez más habla de esa esperanza de la vida eterna, pero el punto ¿cuál es? Somos nuevas criaturas en Cristo. La regeneración de nuestras almas produce renovación en nuestro carácter y en nuestra manera de vivir, y por eso andamos en novedad de vida.
manera que aquel que sigue siendo el mismo es porque no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, porque todo el que está en Cristo es nueva criatura en Él, 2 Corintios 5, 17. Y finalmente en el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. No dejen de observar cómo es la labor de los pastores, traer este tipo de exhortaciones a nuestras vidas. E incluso Pablo les dice, habla con firmeza acerca de estas cosas. Luego, finalmente, en los versículos 9 al 11, vemos cuando el cuerpo necesita una extirpación para mantener su sanidad. Las cosas no siempre son en las iglesias como Dios quiere. Y por ejemplo, dice en el versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Hay momentos duros, difíciles, cuando muchas veces hay personas que tienen que ser apartadas del pueblo de Dios porque no se ajustan a la sana doctrina y a la sana práctica que esa doctrina produce. Y luego hay una despedida en los versículos 12 al 15, una despedida también edificante, y donde también hay una exhortación a las buenas obras. Pero hemos visto cubierto así el material de la epístola a Tito y ciertamente vemos cómo se cumple en el plan de redención el propósito de Dios. ¿Qué Dios quiere que el pueblo de Dios del nuevo pacto haga? A la luz de lo que Cristo hizo por nosotros, el Mesías enviado y el Mesías que volverá en su segunda venida, ¿cómo Dios quiere que su pueblo viva? Nosotros vamos a cumplir la vida de Cristo ahora mismo en la tierra, teniendo nosotros vidas sanas que se correspondan con la sana doctrina. Hay una función que los pastores tienen que llevar a cabo, hay una función que los miembros de las iglesias tienen que llevar a cabo, pero Cristo quiere iglesias sanas. Iglesias sanas serán los instrumentos poderosos en las manos de Dios para alcanzar a un mundo perdido a nuestro alrededor. Si nos vemos como aquellos que están siendo observados, entonces quizás hagamos las cosas con una nueva actitud. Necesitamos una nueva actitud para tener vidas impactantes, donde nosotros llamemos a los hombres a colocar sus ojos y sus corazones únicamente en el Señor Jesucristo. Él es la esperanza. Él es nuestra esperanza de vida eterna. Pero los demás nos ven a nosotros. ¿Qué están pensando de Cristo por lo que ven en ti? El Señor nos ayude a ser creyentes sanos, miembros de iglesias sanas.